Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a Hipertexto 23. Ustedes saben que vivimos rodeados, impregnados de literatura, de libros, de frases, de citas, y es por eso que en CN23 quisimos empezar a hacer un programa de cultura, un programa de literatura y de libros. Por eso la idea de Hipertexto, cuyo objetivo es en realidad poder hablar y conocer mejor a cada uno de los escritores argentinos. Ese es nuestro objetivo, nuestra misión, y esperemos que les guste entonces Hipertexto 23. Ahora pasamos a presentar a nuestro primer invitado, Carlos Daniel Aleto. Carlos Aleto nació el 18 de enero de 1967 en Mar del Plata. Escritor, novelista y ensayista, es también licenciado en letras y además el director del suplemento literario de Telam. Los soldados anotan en un cuaderno lo que va ocurriendo. Me contó mi papá que estuvo en la guerra. Escriben para no tener que hablar nunca más de eso. Esta frase pertenece al cuento Atalaya del libro de Carlos Aleto, Antes de perder. Muchas gracias, Carlos Aleto, por estar con nosotros en Hipertexto 23. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes y la verdad es un placer estar en este programa inaugural, ¿no? Bueno, muy linda la frase, ¿no?, que acabamos de leer, de un cuento muy particular, que ya se van a enterar por qué, que se llama Antes de perder. Primero que me cuentes un poco acerca del título, ¿no? Un título, digamos, que uno podría pensar que tiene que ver por ahí con alguna competencia, con alguna rivalidad, que tiene que ver con la historia, además del libro. Sí, Antes de perder, el título del libro en general es justamente eso, ¿no? Una historia de los niños antes de perder la infancia o antes de perder la inocencia, aunque todavía no han perdido la infancia, ¿no? Generalmente los cuentos, incluso Atalaya, donde sucede esta guerra de niños, ¿no? que es esta frase inicial, en todos los cuentos hay una pérdida de algo, ¿no? Entonces el escritor se para, o el narrador se para, sí, antes de esa pérdida y la cuenta, ¿no? De alguna forma en todos los cuentos están atravesados por esas historias. Una guerra entre chicos, ¿no? Que tienen sus Atalaya, coroneles, sí, sus generales, que van teniendo sus batallas. En el cuento Atalaya sucede eso. Guerras infantiles, como hemos tenido muchísimos, sí, muy en los barrios, ¿no? Muy organizadas y cada vez, digamos, en aumento, ¿no? Increciendo. Cada vez se iban poniendo más pesadas las guerras entre bandos enfrentados. Sí. En algún momento, por ejemplo, los chicos se empezaban peleando verbalmente o se postulaba una suerte de guerra que no existía, tenía que ver con la ficción. Y después pasaban a las manos. Pasaban a las manos, los hechos puntualmente, y a veces terminaban, como sucede en este cuento, con armas de fuego, ¿no? Perfecto. Y Antes de perder también puede implicar o puede adelantar lo que pasó con el concurso en el cual participó este libro, que es una historia muy particular, así que si querés contanos. Atalaya participó del Premio Clarín del año 2008. De cuentos. De cuentos. Sí, sí, el único concurso de cuentos que hubo del diario Clarín fue en el 2008. Y lo gané entre 6.660 participantes y ganó este cuento, Atalaya. Una alegría inmensa. Sí, me sentía muy feliz en realidad, porque sobre todo en el diario decía algo, en la foto, ¿no? Debajo de cuando me estaban entregando el premio con Marcelo Herrera de Noble, decía algo muy interesante. Decía, el ahora reconocido escritor. Ah, o sea, como que el cuento te consagraba como el cuento me consagraba, el Clarín me consagraba, claro. Y ahora era reconocido porque ellos decían que así era, ¿no? ¿Y qué pasó finalmente? Y finalmente, bueno, ellos dieron bastante vueltas. Una vez que me entregaron el premio, hubo toda una operación política que es muy oscura para describirla, ¿no? En un programa agradable. Y resolvieron, bajo una excusa que era que el cuento ya estaba editado. Sí. Era mentira, porque fue recién editado 2 años después, en el 2010. Sí. Con esa excusa me quitaron el premio. ¿Te lo sacaron? Me lo sacaron, sí, sí. O sea, hoy por hoy ya no tenés el premio. No soy premio Clarín. Por suerte, porque uno después se va enterando de ciertas operaciones. Pensemos que recién empezaba a develarse un poco lo que era la monstruosidad del grupo. Lo bueno fue que el jurado me reconoció con el premio. Un jurado de escritores. Con eso, de alguna manera, claro. Un jurado de escritores. ¿Quién era el jurado? Estaba Claudia Piñeiro, Miguel Blasco y no me acuerdo, 2 o 3 escritores más que ahora ya lo olvidé.
Bien. Carlos, ¿cómo surge la idea de ser escritor? O sea, nos remontamos por ahí casi a la infancia, adolescencia, no sé, digo, ¿cómo a alguien se le ocurre dedicarse a la escritura? Sí, en mi caso, puedo narrar mi Sí. caso porque es un caso creo que bastante particular, porque yo vengo de una familia, digamos, de trabajadores, Sí. ¿no? Mi mamá tiene 3er grado, mi papá 6º grado, no es una familia escolarizada completamente. Sí. Entonces en mi casa los libros no aparecían. No había libros. No había entonces. libros en mi casa. Sí, estaba el libro de Doña Petrona, Claro, ¿no? claro. Un libro muy interesante, pero mi mamá cuando vio que a mí me interesaba la literatura o algún aspecto, me empezó a comprar libros, Sí. ¿no? Pero yo, una vez en el colegio, le mentí a una compañerita, porque me gustaba, y ella había ganado un premio de pintura, y yo le dije, yo soy escritor. Ah, como para ganártela le dije. Para ganármela yo dije, yo soy escritor, le dije a la compañerita esta del colegio, ¿no? Entonces la chica me dijo, bueno, mostrame qué escribís. Y no había Yo escrito nada. No había escrito nada. Es decir, ahí es la idea de ser escritor o no ser escritor, ¿no? Yo dije que era escritor. Entonces me puse a escribir y no tenía una enciclopedia muy grande para poder escribir, entonces agarraba a Hanna-Barbera, los dibujos animados, mezclaba un poquito de lo que podía ver en las historietas y empecé a escribir las historietas de el Sí, Capitán muchos y- escritores igual empiezan justamente así, ¿no? Leyendo historietas, cómics, es algo bastante... sí. Y después, bueno, como veía que me tenía que incorporar herramientas, me empecé a preocupar que era la literatura, donde, digamos, un poco más en el colegio, los libros que nos daban, yo empecé a fijarme un poco más con detenimiento. Y caí en un par de libros muy interesantes que me abrieron la cabeza, ¿no? ¿Cuáles De fueron literatura. esos libros? Y mirá, en el colegio coincidió que nos habían dado para leer algunas de los ejemplos del Conde Lucanor. Ese fue el primer Infante libro. Juan Manuel. El infante de Juan Manuel, exactamente. Sí. Y fue en realidad un libro como un disparador, porque no sabía que la literatura era tan entretenida, ¿no? Claro, que No te podía conocía. divertir por ahí. Me podía divertir muchísimo, para mí era algo muy, digamos, de gente erudita, ¿no? Que no tenía... Aburrida. Aburrida, ¿no? Y lo divertido estaba en el parque, estaba en la canchita, en el potrero. Eso era lo divertido para mí. Cuando empecé a incorporar la literatura y vi que ahí también había mucha diversión, bueno, no la solté nunca más. Sí. De Y alguna con la manera lo mismo escritura- pasa con el Quijote, ¿no? Es un tipo de literatura... Bueno, como es que- uno de los libros cercanos Claro. también a mis primeras lecturas. Ujú. El Quijote es un libro ahí nomás, inmediato. Tendría Sí. 10, 11 años cuando voy a la biblioteca y le digo, ¿ustedes acá tienen el Quijote? Y la bibliotecaria me dijo, si no tenemos el Quijote, tenemos No que tenemos cerrarlo, nada, ¿no? claro. Tenemos que cerrar la biblioteca, me dijo. Carlos, recién te referías un poco a tu familia diciendo que era una familia de trabajo, creo que usaste esa, trabajo, sí, esa sí. expresión, digamos, ¿cómo empezaron a ver el hecho de que vos leyeras cada vez más seguido, que empezaras a escribir, que mostraras la intención de dedicarte a la literatura? Digo, ¿cómo les cayó eso? Porque no siempre cae bien. No cae bien. En una familia No cae. donde no cae bien. En una familia donde no es que tampoco a uno le parezca, eso está limitado a la educación, al colegio. Mm. Si lo haces para el colegio está bien. Ahora, No, claro, claro. si vos querés incorporar la escritura, la literatura, ¿no? Y decir, bueno, yo con esto quiero en el futuro tener un trabajo intelectual, no en ese razonamiento, pero en esa línea, Ya es otra no cae cosa. muy bien, porque claro, vos tenés que, yo por ejemplo tenía a los 13 años, para poder entrar a la secundaria ya tenía que salir a trabajar. ¿De qué trabajaste ahí? Y trabajé, bueno, trabajo, por ejemplo, de chapa y pintura, siempre ayudante, ¿no? Sí. Y lo que más trabajé durante 4 o 5 años, que la pasé muy mal, fue peón de albañil, ¿no? Trabajé de peón de albañil hasta los 18, 19 años, Ujú. mientras estudiaba, incluso cuando empecé la universidad también. Empezaste trabajaba- letras ahí. Empecé letras, Sí. sí. Pero tuve que abandonarla. Es decir, el trabajo de albañil es muy duro. Uno se levanta a la mañana, la arena está congelada, el agua está, tenés que romper el hielo para poder sacar el agua. Las bolsas de cemento frías, tenés que cargar eso, el peso. O sea, Uno que es hacías joven, todo ese trabajo, estudiabas letras y escribías también ahí. escribía también, sí. Estudiaba letras, era una forma de decir, porque llegaba a la facultad y el calorcito de la tarde, dentro encerrado, me dormía. Imagínate, que trataba de hacer un esfuerzo terrible para quedarme despierto y me dormía en medio de las clases. O sea que Y mucho me no fue muy mal. podías. Claro. Me fue muy mal como me tenía que ir, porque me expulsó la universidad, ¿no? La Mm. facultad. Y si terminé con notas muy bajas, Sí. que después, por suerte, con los años, esas notas las pude revertir y terminar con un promedio muy alto. ¿no? Pero- ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Y 13, 14 años para poder volver, ya una vez casado, Sí. ¿no? Con mi mujer que me dice, ¿te interesa tanto estudiar? ¿Por qué no estudias? Y ella, que ya tenía una profesión, ella es médica, Sí. pudo ayudarme mientras yo también trabajaba, tenía una librería, hacía algunas cuestiones, y hacer la carrera, ¿no? Y ahí aquellos notas que eran 6, 4, 5,
pasaban a ser todos 10 y un 9, por ejemplo. Bueno, es decir, mejoraste un montón. sí, por eso, quiero decir Claro. que la inclusión en la universidad no es solamente la apertura Sí. de las puertas, sino que No, tiene que haber todo un seguro. contexto social que realmente te incluya. Bueno, Si de no es hecho, muy por eso difícil. existen becas, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Para- exactamente. Sí, Pero por de eso todas existen maneras becas. es muy duro, ¿no? Para mucha gente poderse dedicar a, digamos, Sí, a profesiones sí, que lo tienen que ver ves. con la literatura. Yo me veía reflejado en los pibes que cuando empecé a cursar de nuevo la facultad, yo ya era grande, los pibes que eran expulsados. Yo me daba cuenta porque no tenían el sostén y yo trataba de alentarlos porque me veía reflejado a mí a los 18 años. Sí. Entonces trataba de reflejar. Pero siempre la literatura, por más que estuve mucho tiempo afuera, fue parte de mi vida, ¿no? Fue constante parte de mi vida. Y viví la vida siempre mirándola como una ficción. Digamos, siempre estuve... ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa para vos la literatura en ese sentido, la ficción? ¿Por qué decís que vivís como Digamos, una a veces cuando uno quiere poner límites a la literatura, qué es literatura, qué no es literatura, para mí no tiene límites, es la vida misma. Digamos, como que la literatura, la ficción es toda la vida para mí. La vivo de esa forma, ¿no? Vivo permanentemente en un estado de ficción. Por ejemplo, hoy estoy acá con vos y yo lo siento como una ficción, que un personaje vino acá, que es Carlos Aletro, a hablar con Bertazza, digamos. No sé si es para tratarla con un psiquiatra. No, la cuestión. no sé. Pero te quiero decir que es lo que yo siento y lo que Sí. realmente vivo. Vivo la vida Claro. con un estado permanente de ficción. Que a veces lo llevo al plano del libro. ¿Cómo son tus momentos de escritura? ¿Escribís, por ejemplo, todos los días? Porque si decís que vivís en un estado de ficción... No, eso sería una cuestión, viste que los escritores se dividían en aquellos que tenían la literatura como un matrimonio o como un amante. ¿no? Ah, qué lindo. Es decir, estar todos los días ahí es como tener un matrimonio. ¿no? claro. Y no hablo mal del matrimonio porque estás casado. Estoy casado, pero Se te complicaría. tiene algunas cuestiones de repeticiones Sí. que a veces tienen sus cosas elegantes, buenas, pero otras veces no. En cambio, con la literatura eso no funciona bien. Yo vivo mejor escribiendo cuando realmente tengo ganas de escribir, que son muchas veces. A veces tengo ganas de escribir a la mañana o al mediodía, y a veces tengo ganas de escribir a la noche. Pero Y en general un cuando momento- aparecen esas ganas y te sentás a escribir, digo, ¿sale lo que querés decir o tenés como que corregir mucho y Y te ahí detenés? corrijo mucho. Corregís, Sí, sí. corrijo. Yo escribo, trato de mantener un orden en la escritura cada vez más, digamos, no de escribir, por pulsión, Sí. sino trato de mantener hoy en día un orden de lo que estoy escribiendo, tener un plan concebido. Cuando era más joven, no, escribía. Era una purga constante de escritura, ¿no? Esto que yo estaba viviendo era todo pasaba al plano de la ficción, al plano de la ficción, pero en el papel. Bien, Carlos, el hecho de vivir en Mar del Plata, digo, ¿te dificulta en algún punto entrar en lo que es la industria cultural, el mercado editorial, no sé, los contactos? Digo, ¿genera una dificultad extra Yo eso? tengo, digamos, hay una dificultad en todos los que no viven en Capital Federal, en Buenos Aires, ¿no? Como que está Con todo el muy mundo centralizado. editorial. Está todo muy centralizado. Igual yo tengo un cierto rechazo con la industria editorial. ¿Por qué? En general. Yo siento un rechazo que tiene que ver justamente con esto que decía un poco del amante, del matrimonio, de la cuestión de... Sigue la de misma legalidad. línea. Sí, sigue en la misma línea, ¿cierto? Como que hay un negocio, a mí me preocupa cuando el negocio ocupa el lugar, voy a parecer a Rabino Berma, ¿no? Del ocio. Pero Sí, es sí. eso, ¿no? Es decir, cuando el negocio ya te empieza a preocupar por encima del placer, el ocio digo creativo, ¿no? El Sí. ocio visto desde la Grecia antigua. Claro. Cuando empieza a ocupar ese espacio a mí me molesta. Sí, cuando- Andar preocupándome de que una editorial importante lucre con mi libro, o no lucre, o pierda plata con mi libro, ya me empieza a preocupar. Está bien, pero de todas maneras, Ahora- ¿cómo haces o cómo hiciste para publicar tus libros? Bueno, lo publicamos justamente con una editorial hecha con estudiantes y con graduados de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Ajá. ¿no? Se llama Cuerva Blanca y publicamos generalmente libros nuestros y conseguimos una distribuidora, ¿no? Porque el problema Sí, no es publicar, sino distribuir los también libros. distribuir los libros. Claro. Conseguimos una distribuidora que, bueno, entra en la industria del libro, esa distribución, pero ya es más acotada, ¿no? Sí, esto es importante por ahí decirlo para la gente que nos está viendo, que por ahí quiere escribir, o mejor dicho, quiere publicar y no Hay sabe mucha- cómo. Hay muchísima gente que se acerca claro. y te pregunta, ¿cómo haces para publicar? Porque yo quiero publicar un libro. Es constancia, digamos, vos querés publicar, vas a publicar. Y lo vas a publicar. Vas a publicarlo, sí. ¿Y sin pagar en general o ya ahí es más difícil, digo?
Y no sé si sin pagar nada, es decir, muchas veces uno como es socio de esa empresa o pequeña empresa editorial, sí, tiene que poner unos mangos, ¿no? Claro. Puede que después se devuelva o no, y no es lo importante. Vamos a sumar una sorpresa en comunicación telefónica a alguien que eligió uno de tus libros, en este caso una novela que se llama Anatomía de la Melancolía, como mejor libro del año, mejor novela del año. Es Guillermo Martínez, un gran escritor, a quien le agradecemos muchísimo esta comunicación con Hipertexto 23. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Encantado de estar con ustedes. No, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Y está acá Carlos Salito, no sé qué le querés decir. Hola, Guillermo. Bueno, hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá que haya sido realmente una sorpresa. Ya nos vimos hace poco en Mar del Plata para la presentación de otro libro de él que fue Diálogo para una poética sobre Cortázar, ¿no es cierto? Un libro muy interesante sobre la parte de la imagen en la obra de Cortázar. Guillermo, contanos un poco qué significó, mejor dicho, qué te gustó a vos de la novela Anatomía de la Melancolía y por qué la elegiste como uno de los mejores del año. Mira, en principio me gustó desde la manera en que llegó a mis manos, que fue justamente en una feria del libro, que me lo encontré a Carlos, tenía un ejemplar, creo que recién había seguido el libro, y me dijo, bueno, me encantaría que pudieras leerlo cuando puedas. Y bueno, así digamos, muchas veces uno recibe libros sobre los que no tiene ninguna idea predeterminada, y para mí fue una sorpresa, te diría, casi milagrosa encontrar un libro de estas características en la literatura argentina contemporánea. Es un relato, la recreación, digamos, de un lenguaje que parece a la vez muy extraño por la distancia del tiempo, pero totalmente convincente, coherente, expresivo, bellísimo. Es de algún modo el peregrinaje de un médico que está en búsqueda de la prueba, digamos, de dónde está dentro de la fábrica del cuerpo, dónde reside la secreción de melancolía, y entonces está, digamos, quiere abrir finalmente el cuerpo de una persona viva, porque no puede hacerlo con un cadáver, ¿no es cierto? Pues ya de algún modo ha escapado la melancolía del cadáver. Sí. Y entonces en una época en donde los médicos eran a veces exhumadores de tumbas, bueno, aparece este peregrinar con los conocimientos de la época, pero sobre todo, ya te digo, con este lenguaje tan a la vez tan extraño, tan seductor, tan bien plasmado, que es como si uno escuchara una lengua extraña, pero cercana a la vez, que uno va desentrañando a medida que avanza. Bueno, mirá todo lo que dijo Carlos. ¿Qué significa que un escritor como Guillermo Martínez diga esto de tu literatura? Recién estábamos viendo la etapa de Crímenes Imperceptibles, que es una novela que llegó a Hollywood, nada menos, con lo que esto significa, digo, y que alguien así hable... Creo que en algún momento lo dije en la presentación del libro, y lo repito, son los títulos, es decir, bueno, los títulos que te dan de ser un escritor, ¿no? Una mirada como la de Guillermo Martínez, así como en algún día con una tesina yo recibí el título de licenciado en letras, con una expresión como la de Guillermo Martínez o de algún otro escritor, te dan el título de escritor, ¿no? Eso como que ahí decís llegué, ¿no? En algún punto. Exactamente, eso se lo dije a él y realmente lo siento, ¿no? Dije, bueno, soy un escritor. No es lo mismo que cuando le mentí a la chica de 8 o 9 años que yo era un escritor y que no había escrito nada. Bueno, algo escribí, algo llegó y tiene estos elogios que para mí son muy importantes, ¿no? Guillermo, realmente te agradecemos muchísimo esta comunicación. Por supuesto, quedás invitado para el Living de Hipertexto 23, así que te esperamos muy pronto acá. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por este nuevo programa. La literatura siempre necesita que hablen de ella. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo. Un abrazo enorme. Voy a cerrar con esta pregunta, porque arranqué el programa diciendo que estamos impregnados y rodeados de literaturas, de citas y de frases. Creo que es verdad esto, creo que sucede. Y vos empezabas diciendo que pensaste en ser escritor para, de alguna manera, ganarte una chica. Sí. Entonces te quiero preguntar, para terminar el programa, ¿qué libro le recomendarías a una chica que te querés ganar? ¿Cómo harías para, no? ¿Cómo ayudaría un libro en ese sentido? Si es que ayuda, tal vez no. A mí me fue siempre mal cuando regalé un libro. Ok, entonces no. Es decir, sería una mala recomendación. Sucede que, por ejemplo, una vez, también siendo adolescente, a mi prima le gustaba mucho, por ejemplo, las rimas de Becker, ¿no?
y llevé a una mesa de un bar donde me iba a encontrar con una chica a tomar un café, las rimas de Becker para regalárselo. Y miró y me dijo, qué porquería ese libro, me dijo. Qué cursi. No, sí, me dijo, es una porquería, muy romántico, ¿viste? Claro. Y me fue muy mal. Yo generalmente creo, lo mejor que te puede suceder es leer los libros para conquistar chicas. Me gustó, bien. Leerlos. Porque en las conversaciones, por ejemplo, me ha ido muy bien. Ganás ahí. Cuando era adolescente, por ejemplo, me iba muy bien. Yo decía, che, mirá, vos te parecés mucho a Alejandra de Sobreros y Tumba. Y si lo había leído, me decía, mirá, vos sos Martín, me decía, ¿no? Entonces se creaba toda una relación, y no es mentira, es verdad, ¿no? Y Sí, sucedía sí. constantemente, ¿no? Y era bueno, la lectura me ayudó muchísimo en mi adolescencia y en mi juventud a conquistar chicas. Bueno, y después te quería preguntar obviamente por el libro sobre Julio Cortázar, teniendo en cuenta lo que significa, porque el año que viene es la Feria del Libro de París, así, bueno, y también se cumplen 100 años del nacimiento de Cortázar. Simplemente, ¿qué significa este gran escritor para vos y para tu obra? Mira, para mí Cortázar ha sido muy importante desde lo que sería la mecánica del cuento. Aprender la mecánica del cuento desde como una dentro de referencia. Cortázar. Sí, exactamente, ¿no? Y este libro ha sido el trabajo de varios años de investigación, sobre todo cuando aparecen las cartas de Julio Cortázar, y de la lectura que hay en la relación entre imágenes y palabra en la obra, ¿no? Bien, justamente que tiene que ver con este programa, ¿no? Exactamente. Imágenes y Sí, palabras. sí, porque yo hablo mucho del hipertexto, esa lectura que permitía que Cortázar, desde Rayuela, adelantara también a las lecturas hipertextuales de hoy en día en las redes sociales e internet en general. Carlos Areto, un verdadero placer que hayas estado Un en placer Hipertexto para mí, 23. una alegría y una gran sorpresa la presencia de Guillermo también. Bueno, y nosotros nos despedimos y nos reencontramos muy pronto en este libro dedicado, en este programa justamente dedicado a los libros y también a los autores argentinos, ¿no? Que nos regalan tantas historias. Muchas gracias por acompañarnos.